Buenas tardes. Les agradecemos la presencia en las jornadas de bilingüismo organizadas por la Universidad Católica de Ávila a través de su Centro de Estudios, Innovación y Formación del Profesorado. Unas jornadas en las que nos acercaremos al conocimiento y a la práctica de la educación bilingüe en los centros educativos. En esta primera jornada hablaremos de las situaciones, los retos y las soluciones que aporta el bilingüismo en la escuela, en concreto el modelo EINCLE. Para la segunda y tercera jornada abordaremos temas más prácticos, como son la metodología y la evaluación utilizadas en este modelo. Quiero dar las gracias a la doctora doña Gabriela Torregrosa y a la ya casi doctora doña Gloria Zamorano, que se encuentra aquí a mi lado, en la preparación de estas jornadas, sobre todo por su preparación en cuanto a la ilusión y profesionalidad que han puesto en la elección de los temas y en el desarrollo de los mismos. La educación bilingüe ha emergido como un modelo pedagógico innovador que enfoca la enseñanza en dos idiomas desde una edad temprana, un enfoque pedagógico que implica la enseñanza y el aprendizaje de contenidos curriculares en dos idiomas diferentes, pero que este modelo va más allá que el simplemente aprender un segundo idioma. Es un enfoque que merece ser bien entendido, creo yo. Además, todos los enfoques, todos los modelos pedagógicos, pues lógicamente hay que examinarlos, analizarlos y ver sus bondades y sus dificultades también a la hora de desarrollarlos en los centros educativos, lógicamente como es este modelo bilingüe. Durante estos últimos años se han generalizado las secciones bilingües en los centros educativos, conviviendo dos secciones, la sección bilingüe con la sección no bilingüe, en atención sobre todo fundamentalmente a la elección de los padres. Creo que es un tema que merece nuestro conocimiento, nuestra reflexión, un estudio serio de la situación y responder a algunas preguntas que nos pueden surgir, como son qué implica realmente la educación bilingüe, por qué es importante el incluir la educación bilingüe en el panorama actual, cómo influye el bilingüismo en la educación y en los alumnos, y si realmente el bilingüismo mejora ese rendimiento académico. Por ejemplo, podría haber puesto muchísimos ejemplos de preguntas más que seguro que tanto los profesores como las familias se pueden hacer. Para contestar estas preguntas y orientar la reflexión, nos acompaña hoy doña Gloria Zamorano Vallejo, a quien le damos las gracias por estar aquí. Muchísimas gracias, Gloria. Muchas gracias a vosotros. Actualmente es la coordinadora bilingüe del Colegio Diocesano Asunción de Nuestra Señora, tanto en la etapa infantil, primaria como secundaria. El Colegio Diocesano es uno de los centros pioneros en la implantación del bilingüismo en Castilla y León, antes incluso de que hubiera normativa al respecto, hace ya más de 20 años de esto. Gloria es además profesora de la lengua inglesa y de la sección bilingüe en el colegio. También es responsable del Instituto de Idiomas y del programa de inmersión en lingüísticas e intercambios que el centro realiza con otros países. Es graduada maestra en lenguas extranjeras e inglés por la Universidad de Salamanca, graduada también en educación infantil, graduada en turismo, experto en educación bilingüe y máster interuniversitario en educación bilingüe y EINCLE. Actualmente es doctoranda en el programa interuniversitario en lenguas y culturas de la Universidad de Jaén, Huelva, Córdoba y Extremadura, en ese grupo interuniversitario dedicado expresamente y solo exclusivamente a la educación bilingüe. Y su línea de investigación se centra fundamentalmente en la educación bilingüe, el enfoque EINCLE y la enseñanza de lenguas extranjeras. Cuenta con experiencia en la preparación de exámenes oficiales de Cambridge, tanto a nivel general como de educación superior, y tiene diferentes acreditaciones oficiales de idiomas, que no vamos a repetir porque son varias. Sin embargo, yo destacaría su experiencia al frente de las secciones bilingües, su práctica diaria en ellas, y además de su afán por mejorar y creer en lo que está haciendo y en esa educación bilingüe. Seguro que nos enriquecerá mucho su ponencia. Sin más dilación y para no perder tiempo, le cedo la palabra y le vuelvo a repetir las gracias por estar aquí con nosotros. Gracias. Muchas gracias, Javier. Buenas tardes a todos y dar las gracias también a los participantes y las personas que nos acompañan hoy esta tarde. Bueno, el título de la sesión de hoy
es la educación bilingüe / AICLE en la actualidad en España. Vamos a hablar de la situación, de los retos a los que nos enfrentamos los docentes de programas bilingües, que son muchos, pues es un ámbito de la educación que se puede considerar uno de los más complicados, controvertidos también y de alguna manera también criticados. Y también hablaremos de posibles soluciones a todos estos problemas a los que nos enfrentamos los docentes de programas bilingües, no desde el punto de vista o únicamente desde el punto de vista teórico, pero también desde un punto de vista práctico. Debido a mi experiencia, pues intentaremos también a lo largo de mi intervención pues que todo se ajuste un poquito más a la realidad de los centros. Cuando hablamos de educación bilingüe en España, a mí me gusta siempre hacer esta distinción de educación bilingüe AICLE, porque realmente la educación bilingüe en España se implementa a través del enfoque AICLE, que es el aprendizaje integrado de contenido y lengua extranjera, o CLIL en inglés, como también se conoce. Me voy a centrar sobre todo en las etapas de educación primaria y educación secundaria, porque es donde hay más investigación al respecto, y vamos a centrarnos sobre todo desde un punto de vista más teórico en esta primera parte de la intervención. Perdona, déjame ahí, para pasarte las diapositivas. El ratón. No, pero... perdón. Como decía, esta primera parte va a ser un poquito más teórica sobre qué es la educación bilingüe y cómo se está llevando a cabo en España, también en Europa, sobre todo para que podamos entender mejor qué es lo que hacemos y por qué hacemos las cosas como las hacemos y no de otra forma. Para comenzar, sí que me gustaría pedir a las personas que estén esta tarde escuchándome que puedan participar de alguna manera o intervenir con su opinión en esta ponencia. ¿De qué forma? Bueno, pues contestando la siguiente pregunta: ¿qué es para ti la educación bilingüe? Pero no desde un punto de vista teórico, sino ¿qué sentimientos te genera la educación bilingüe? Cuando hablamos de educación bilingüe, ¿cuál es la perspectiva que tienes al respecto? Porque, bueno, creo que es importante también que podamos conocer cuáles son los puntos de vista tanto de aquellos estudiantes de educación que estén ahora mismo comenzando en este mundo, como de aquellos profesores que acaban de empezar y su motivación es muy alta, o también aquellos docentes que ya llevan mucho tiempo y que pues de alguna manera han perdido un poquito también las ganas, porque sí que me gustaría, o uno de los objetivos que tengo en esta tarde es que al finalizar la sesión, aquellas personas que tenían pues algún sentimiento negativo relacionado con la educación bilingüe, pues de alguna manera se apacigüe. Entonces, si por favor se puede en estos momentos escanear este código que aparece en la pantalla y vamos introduciendo las respuestas, vamos a ir viendo cuáles son las opiniones. Bueno, tenemos ya algunas opiniones, como por ejemplo, la educación bilingüe es pensar en 2 idiomas. Interesante. También enseñar contenidos en otro idioma. A ver si llega alguna opinión más. Bueno, pues efectivamente la educación bilingüe trata de estas 2 cosas. Por un lado, tener la capacidad de poder dominar 2 idiomas a la vez, y por otro también el que el profesor, como docente, desde el punto de vista docente, podamos enseñar contenidos en otro idioma. Pero no solamente es eso, que es lo que vamos a ver esta tarde. Para ello sí que me gustaría hacer un pequeño recorrido histórico por cómo comenzó la educación bilingüe tanto en Europa como en España. Y es que hacia mediados de los años 90 se produjeron cambios importantes en el ámbito de la educación en lenguas extranjeras, sobre todo a nivel pedagógico, nuevos métodos de enseñanza para el aprendizaje de las lenguas extranjeras, y se comenzó a ver la necesidad de que los países europeos mejorasen en ese sentido.
sentido. De hecho, en el año 1995 se publica el White Paper de la Comisión Europea, en el que se establece ya que los ciudadanos europeos tenían que ser capaces de dominar al menos 3 lenguas, la suya propia y otras 2 más. Esto nos ha llevado a cambios en los currículos de los diferentes países europeos en torno al aprendizaje de las lenguas extranjeras. Y hoy en día, el no educar en una segunda lengua es sinónimo de analfabetismo, que sería el analfabetismo del siglo XXI. Y con este telón de fondo y en estas circunstancias apareció AICLE, el aprendizaje integrado de contenido en lengua extranjera, en español, CLIL en inglés o EMIL en francés, que realmente es un término acuñado en 1994 y lanzado en 1996 por las siguientes plataformas: Unicom, la Universidad de Jyväskylä, perdón por la pronunciación, pero el finés no es mi punto fuerte, y la Plataforma Europea para la Educación Holandesa. Se considera el enfoque europeo para la educación bilingüe y además también una palanca de cambio para el éxito en el aprendizaje de una lengua extranjera, tanto en Europa como también en nuestro país, en España. Además, es un eje para afrontar el déficit de lenguas extranjeras en los 2 ámbitos, en España y en Europa. Existen muchas definiciones del término CLIL o AICLE en la literatura especializada, pero a mí es la que más me gusta y la que también es la más conocida, es la de Mars y Langier en el año 2000, en la que se refieren al término como un enfoque educativo dual, en el cual una lengua adicional se utiliza para el aprendizaje y la enseñanza de ambos, del contenido y la lengua. En CLIL se combinan esos 2 aspectos del aprendizaje, la lengua y el contenido, lo que supone la fusión de elementos fragmentados del currículo, y además incrementa el tiempo de exposición a la lengua extranjera, algo que es fundamental si realmente queremos que nuestros alumnos aprendan un segundo idioma. El enfoque AICLE se diferencia de otras iniciativas bilingües como dice Coyle, por la integración de las llamadas 4 Cs, la cultura, el contenido, la comunicación y la cognición, que son los 4 elementos, los 4 pilares sobre los que se basa el enfoque AICLE. Pero es súper importante saber que AICLE no es un concepto educativo homogéneo. Existen muchos modelos y muchas variantes y vamos a ver a continuación el porqué, cuál es el motivo de todos estos modelos y variantes. Realmente CLIL se percibe como un marco operativo flexible para la instrucción de una lengua, con una heterogeneidad de prototipos, de modelos y de aplicación diferente para diferentes contextos y por diferentes necesidades pedagógicas. Y este amplio espectro de modelos se considera que dependen de una serie de factores o parámetros. Yo cuando comencé a estudiar todo lo que tiene que ver con la educación bilingüe, concretamente con el enfoque AICLE, me di cuenta que el estudiar esta teoría subyacente al enfoque AICLE es fundamental para entender dónde estamos y hacia dónde queremos ir. Por eso he querido incluir aquí en esta sesión una parte un poquito más teórica que tiene que ver con esos factores y parámetros. En cuanto a los factores operativos, Coyle en el año 2010 nos habla de que los programas bilingües son diferentes y tienen diferentes características precisamente por la disponibilidad del profesorado. No todos los programas bilingües disponen de los mismos tipos de profesores. También del nivel del profesorado, de la fluidez de los estudiantes, de la cantidad de tiempo disponible que se dedica al aprendizaje tanto del contenido como de la lengua, a las formas de integrar el contenido y la lengua, a las oportunidades que los estudiantes tienen para aprender la lengua fuera del colegio. A esto nos referimos a las oportunidades que tienen los alumnos para cuando salen de clase poder ir, por ejemplo, a clases extraescolares en las que sigan practicando la lengua que están estudiando, o, por ejemplo, que tengan la oportunidad de ir a una academia para mejorar en el aprendizaje de esa lengua. La relación con otros países, esto se refiere a los programas de internacionalización de los centros, los procesos de evaluación, esto es otra de las cuestiones importantes en el ámbito de la educación bilingüe, y también la escala del programa bilingüe. Otros aspectos importantes a tener en cuenta son los llamados parámetros ambientales, como son el grado de lengua extranjera al que nos vamos a enfrentar dentro del programa, la enseñanza del contenido, cómo se produce, la elección de las materias, pues no todos los centros educativos eligen las mismas materias para formar parte del programa bilingüe, el tiempo de exposición a la lengua extranjera, esto depende también de la legislación, las leyes educativas referentes a los programas bilingües determinan cómo tiene que ser el programa bilingüe.
bilingüe, la situación lingüística, si nos encontramos en una situación monolingüe, en una situación multilingüe, en la que los alumnos tienen la oportunidad de aprender también otras lenguas. En cuanto a otros criterios, Smith en el año 2007 nos habla de los segmentos de población. Los programas bilingües se pueden dirigir a una élite si, por ejemplo, se aplica un examen de entrada al programa bilingüe o si se dirige a toda la población estudiantil. La edad de los grupos, si nos encontramos en la etapa de infantil, primaria, secundaria, bachillerato o incluso en educación superior. Si nos encontramos en un contexto monolingüe o multilingüe, esto significa si estamos dentro de una comunidad autónoma aquí en España monolingüe o que tiene una lengua cooficial. El tipo de profesorado implicado, si solamente son profesores de lengua extranjera que después también hacen las veces de profesor del programa bilingüe o son profesores de contenido que tienen una habilitación con el idioma determinado y también dan clase dentro del programa bilingüe, la evaluación de los estudiantes, cómo es y cómo se adecúa también a la ley educativa, el tipo y cantidad de uso de la lengua o la lengua enseñada. La más común es el inglés, por eso muchas veces en esta intervención voy a hablar más del inglés, pero como sabemos existen también programas bilingües en francés, en italiano, en alemán, en portugués, dependiendo de las características y las necesidades también de los centros. Otras variables son, por ejemplo, lo que Rimmer llama en el año 2009 de CLIL Mix, el grado y profundidad del contenido, el equilibrio que tiene que haber entre la lengua materna y la segunda lengua, la implicación de profesorado especialista y la presencia de AICLE en el currículo. Hablamos también de diferentes modelos, porque realmente esa flexible combinación de factores nos lleva a encontrar una variedad de programas y algunos autores, como por ejemplo Ball o Bentley, en el año 2009 establecen la diferencia entre lo que se llama Hard or Strong CLIL and Soft or Weak CLIL. ¿Qué es Hard or Strong CLIL? Bueno, pues son aquellos profesores no nativos de contenido que imparten materias como son, por ejemplo, la geografía en educación secundaria o las ciencias naturales en educación primaria. Y el Soft or Weak CLIL es aquel en el que profesores, tanto nativos como no nativos, imparten lengua extranjera y también contenido, pero su punto de vista es más lingüístico que basándose en el contenido. Además, otros autores como Met en el año 1999 establecen el llamado Continuum of Language and Content Integration, en el que si nos situamos hacia el contenido o más hacia la lengua, nos podemos encontrar con programas bilingües en los que la inmersión es total o clases de lengua extranjera con un frecuente uso del contenido para practicar la propia lengua. Esto es muy interesante tenerlo en cuenta para poder situar nuestro propio programa bilingüe si somos docentes de programa bilingüe y saber dónde nos encontramos, en qué punto desde la teoría se encuentra también nuestro programa bilingüe. Pero, a pesar de todo y a pesar de estas diferencias, CLIL se caracteriza en torno a 9 aspectos que son comunes en todos esos modelos. El primero es la teoría de la lengua. La lengua se entiende como un vehículo para aprender el contenido, donde tiene que primar la fluidez y donde además tenemos que encontrar ese equilibrio entre contenido y lengua. También la teoría del aprendizaje, cuyas bases son el constructivismo y la teoría cognitiva, y donde el estudiante se convierte en el protagonista. El rol de profesor como facilitador, estoy utilizando masculino genérico, por eso de lenguaje inclusivo, y además pues, no se necesita un nivel nativo, pero sí una buena formación pedagógica para ser docente dentro de un programa bilingüe. El nivel de lenguaje a adquirir, que tiene que ser funcional más que nativo, para eso ya está la lengua extranjera, la materia de lengua extranjera en cuestión. El tiempo de exposición, que va a depender del contexto y, como he dicho antes, también de la ley educativa. Las lenguas enseñadas, que es el inglés principalmente, la lengua más escogida por los centros para formar parte de los programas bilingües, pero como he dicho antes existen también otras. La metodología, sobre todo las metodologías centradas en el estudiante que se adaptan muy bien a lo que es el enfoque AICLE, y los materiales que pueden ser tanto adaptados como diseñados originalmente. Pero realmente, ¿cómo se lleva todo esto a la práctica? Bueno, pues ahora vamos a hablar un poquito de cómo se ha implementado AICLE tanto en Europa como en España, primero teniendo en cuenta el papel que han jugado las lenguas extranjeras en los currículos de los diferentes países de la Unión Europea. Y es que en Europa desde siempre se ha dado importancia al aprendizaje de lenguas extranjeras
y los países escandinavos, por ejemplo, fueron los pioneros desde el año 1950 en adelante en la introducción de lenguas extranjeras en sus currículos oficiales. Luxemburgo y Bélgica también fueron pioneros en la introducción del francés y el alemán. En Europa Central y del Este, Rusia ha mantenido una posición privilegiada desde la mitad de 1940. En Austria, Países Bajos y Portugal, la enseñanza obligatoria de una lengua extranjera no se produjo hasta 1980 y en España hasta 1990. Pero en cuanto a los programas bilingües, pues AICLE, este enfoque, ha sido implementado por la mayor parte de los países europeos, pero su implementación es variada. Aún así, existen una serie de características comunes en la aplicación de estos programas, teniendo en cuenta que cada país también tiene su propia idiosincrasia, entonces esto hace que las cosas sean diferentes. Aún así, existen una serie de características comunes, como decía antes, como son, por ejemplo, el incremento, el refuerzo y la presencia de la lengua que se aprende dentro del currículo oficial, las diferentes materias que se aprenden a través de la lengua, al menos durante 4 años, la combinación de las lenguas extranjeras con las lenguas regionales, el inglés como la lengua más enseñada, la aplicación o no de criterios de admisión, existe la posibilidad de que los centros elijan si establecen criterios de admisión dentro de los programas bilingües, si se aplican o no medidas centralizadas o descentralizadas y el uso de materiales auténticos u originales. Y en España, bueno, pues en España, aunque parece complicado porque siempre hemos tenido mala fama en cuanto al aprendizaje de las lenguas extranjeras, nos hemos convertido en líderes en la práctica del enfoque AICLE y en la investigación, algo que nos tiene que dar pues, mucho orgullo. Y las razones principales son pues, la expansión de AICLE, que viene de la mano de los malos resultados que hemos obtenido siempre en el aprendizaje de las lenguas extranjeras, el poder también cumplir con las políticas europeas y porque durante el siglo XX las leyes educativas españolas se centraban únicamente en las lenguas extranjeras, por ejemplo el francés, reducida solo a la etapa de bachillerato. Ha habido una evolución también de mano de las leyes educativas. Por ejemplo, con la Ley Orgánica General del Sistema Educativo del año 1990 y la Ley Orgánica de Calidad de la Educación del año 2002, se introduce el aprendizaje de lenguas extranjeras ya desde edades tempranas. La Ley Orgánica de Educación 2/2006 permitió la introducción de una tercera lengua y también este fue el inicio de los programas bilingües en el año académico 2006-2007. La Ley Orgánica 8/2013 promovía el multilingüismo siguiendo lo establecido por la Unión Europea y la actual Ley Orgánica de 3 de mayo de Educación, conocida como LOMLOE, aboga por un sistema educativo multilingüe donde el aprendizaje de lenguas extranjeras juega un papel esencial. Y además hay que tener en cuenta que gracias a esta ley se ha introducido también la competencia plurilingüe, que de alguna manera también favorece en el proceso de evaluación de las materias que forman parte de un programa bilingüe. Además, los gobiernos autonómicos aplican las propias políticas para la enseñanza de lenguas extranjeras y hemos ido evolucionando también en España con respecto a los programas bilingües. En el año 1996 comienza el convenio de colaboración del Ministerio de Educación con el British Council, con la creación de los llamados centros British, los conocemos así, el programa de inmersión lingüística, el programa PALE, que es el programa de apoyo a la enseñanza y el aprendizaje de lenguas extranjeras, que ha sido desarrollado por 13 comunidades autónomas de España, las llamadas aulas europeas, los proyectos de innovación lingüística en centros, por ejemplo de la Comunidad de La Rioja, también English Through Content en Navarra, las secciones bilingües, como sucede por ejemplo en Castilla y León, o el Plan de Fomento del Plurilingüismo, conocido como PETLA, en Andalucía. Y en Castilla y León, bueno, pues en nuestra comunidad autónoma, en Castilla y León, se desarrollan programas de enseñanzas bilingües o enseñanzas integradas de contenidos y lengua extranjera en las etapas de educación infantil, primaria, ESO y bachillerato. Nos encontramos con el programa o el convenio de colaboración entre el Ministerio de Educación y el British Council del año 1996. Creo recordar de memoria que hay unos 37 centros en Castilla y León que forman parte de este convenio. El programa de secciones bilingües, que comenzó en el año académico 2006-2007. Como ha dicho antes Javier, antes de esto ya ha habido en Castilla y León algunas iniciativas con respecto a secciones bilingües, por ejemplo en el centro donde yo trabajo, en el Colegio Diocesano Asunción de Nuestra Señora, pero realmente la aplicación siguiendo la normativa se produjo en el año 2006. El programa Bachibac, que es un programa dual en el que los alumnos de bachillerato tienen la oportunidad de titular en 2 idiomas, en francés y en castellano, siguiendo también el currículo francés.
Los proyectos bilingües de formación profesional de carácter experimental que se aplicaron a partir del curso académico 2023-2024 y el programa de innovación educativa conocido como Centros BITS, Centros Bilingües, Inclusivos, Tecnológicamente Seguros y Sostenibles, que se está llevando a cabo en determinados centros públicos. ¿Cuál es la situación actual del bilingüismo en España? Bueno, pues no es raro encontrarse en la prensa noticias como estas que podemos ver ahora mismo, ¿no? La enseñanza bilingüe genera controversia 2 décadas después. ¿Qué nota saca? Pues esta es una noticia del año 2024 en El Economista. O, por ejemplo, El País, la educación bilingüe, una prioridad que no acaba de convencer. O la educación bilingüe en Madrid, ¿por qué tengo que hablar en inglés? Bueno, pues como decía al principio, la educación bilingüe en España ha sufrido también muchas críticas. Personalmente creo que se ha notado un poquito más después de la pandemia. Ha habido una etapa en la que ha habido muchas noticias al respecto, muchas críticas relacionadas con la forma, con el contenido, el por qué los alumnos tienen que aprender, comentarios del tipo los alumnos no aprenden ni una cosa ni la otra, no aprenden ni la lengua, no aprenden tampoco el contenido. Bueno, pues es algo a lo que nos hemos tenido que enfrentar y nos seguimos enfrentando. La prensa también se ha hecho eco de situaciones que a veces no son tampoco la realidad, porque luego cuando realmente miras los datos te das cuenta que también existen muchos centros que realmente forman parte o se hacen como nuevos centros que forman parte de programas bilingües. Además, el enfoque AICLE se ha consolidado en Europa y también en nuestro país, como he dicho ya antes, y también se incrementa su implementación en otros lugares del mundo, como es en Latinoamérica o en Asia. Llevamos ya más de 20 años en España aplicando el enfoque AICLE, la educación bilingüe, pero aún así recibimos muchas críticas. Bueno, ¿y por qué? ¿Por qué se produce esto? Hay diferentes causas y razones que los investigadores ya se han establecido muy claramente. Primero, esa diversidad de modelos AICLE en cada región, porque realmente España es una mezcla heterogénea donde existen situaciones lingüísticas muy diferentes que nos llevan a entender este proceso y el cómo manejar el aprendizaje de una segunda, de una tercera lengua de forma distinta. Nos encontramos con comunidades monolingües, como por ejemplo Castilla y León, donde la tradición es aprender castellano y no tenemos otra posibilidad, aparte de que en la escuela pues aprendamos otra lengua extranjera. Pero luego también nos encontramos con comunidades bilingües donde además de aprender el castellano o español, tienen que aprender la lengua cooficial y además también aprender una tercera lengua que forma parte del programa bilingüe, incluso una cuarta. Esto hace que la heterogeneidad y los modelos sean muy diferentes y por lo tanto de ahí pueden proceder también las críticas. Además, nos encontramos también con el contexto de no inmersión en la lengua. ¿Esto qué significa? Bueno, pues España es un país donde cuando los alumnos salen del colegio, la mayor parte de las veces no tienen la posibilidad de que alguien les siga hablando en la lengua extranjera que están estudiando. Además, también hemos sido un país que durante mucho tiempo ha realizado pues, traducciones de medios audiovisuales como pueden ser las películas, los libros, todo está traducido a nuestro propio idioma. Ahora, gracias a las nuevas plataformas y a Internet, tenemos más acceso a los recursos y por lo tanto tenemos la posibilidad de acceder a otras lenguas de una manera más sencilla, pero esto también se da, el contexto de la no inmersión en la lengua. Pero además, cuando comenzaron los programas bilingües en España, el profesorado fue el más afectado. ¿Por qué? Bueno, porque se decidió que se tenía que hacer así y al profesorado no se le formó desde un primer momento. Se le dijo, a partir de ahora vamos a implementar un programa bilingüe. ¿Cómo se hace? Pues lo iremos viendo poco a poco. Entonces, yo hoy he querido traer aquí una investigación porque creo que la investigación tiene que estar también al servicio de la escuela. Es verdad que todo lo que tiene que ver con la educación siempre va despacio, las cosas de palacio van despacio. La investigación suele ir siempre por delante, pero lo que realmente se va aplicando en la escuela siempre va un poquito con retraso. Pero es verdad que las investigaciones tienen que estar al servicio de la realidad escolar. Y yo he querido traer hoy una que creo que ha sido una de las que mayor impacto ha tenido en España con respecto a estas innovaciones y sobre todo a las soluciones que podemos dar a los problemas y a los retos a los que nos enfrentamos en educación bilingüe. Y es esta investigación de la catedrática de la Universidad de Jaén, María Luisa Pérez Cañado, publicada en el año 2018, Innovations and Challenges in CLIL Teacher Training.
Esta es una investigadora, María Luisa Pérez Cañado, una investigadora magnífica de la Universidad de Jaén, que además es una investigadora a nivel mundial y cuyas investigaciones son a gran escala y de gran impacto. He tenido la gran suerte de que haya sido también mi profesora en el máster de Educación Bilingüe y AICLE en la Universidad de Jaén, y es alguien que realmente conoce de primera mano qué es lo que funciona, qué es lo que no funciona y qué es lo que se debe hacer en educación bilingüe. Y en esta investigación ya se habla que la calidad de la formación del profesorado tiene que ser una llave para el éxito. Y sigue habiendo deficiencias en la formación del profesorado bilingüe. Al principio, como decía antes, los profesores se vieron inmersos en un programa en el que no tuvieron formación previa, pero aún así, aunque llevamos más de 20 años, sigue existiendo una deficiencia en esa formación. Y es que los profesores bilingües tienen que tener en cuenta una serie de competencias. Este es el perfil de un profesor AICLE según la teoría. Los profesores tienen que tener competencia lingüística, pedagógica, conocimiento científico, competencia organizativa, interpersonal y colaborativa, reflexiva y de desarrollo. Por eso decía al principio de mi intervención que es que la educación bilingüe no es algo sencillo, sino todo lo contrario, es un aspecto de la educación muy complejo. Estas competencias tienen una serie de implicaciones, es decir, los docentes de programa bilingüe tienen que tener competencia lingüística, no solo desde el punto de vista de un nivel de idioma, sino también ser capaz de dominar lo que llamamos BICS and COLB. BICS es Basic Interpersonal Communication Skills. Estas son realmente el lenguaje conversacional del día a día, el lenguaje con el que tú hablas con tus alumnos, and COLB, Cognitive Academic Language Proficiency, que es el lenguaje académico que tienes también que dominar y que está relacionado con el contenido a enseñar. Pero además también tenemos que dominar todos los aspectos interculturales. En cuanto a la competencia pedagógica, tenemos que estar familiarizados con las metodologías centradas en el estudiante, las nuevas tecnologías y los diferentes tipos de evaluación. También tenemos que tener conocimiento científico, dominar los contenidos que impartimos, pero además conocer las bases científicas del enfoque AICLE. Organizativa, conocer y poner en marcha diferentes formas de agrupamientos y ser capaces también de controlar a nuestros alumnos. Competencia interpersonal y colaborativa, ser capaces de crear una atmósfera adecuada en la clase, hacer sentir bien al alumno, personalizar la enseñanza. Tenemos también que cooperar y colaborar con otros profesores, ya sean profesores de lengua extranjera, como profesores que trabajan mano a mano con nosotros dentro del programa bilingüe, incluso con profesores que no forman parte del programa bilingüe. También competencia reflexiva y de desarrollo. Tenemos que estar dentro de un aprendizaje continuo, con una formación continua y además también estar al tanto de innovaciones e investigaciones científicas. Es por esto que vuelvo a insistir que la tarea no es nada sencilla. Y, por tanto, nos enfrentamos a una serie de retos en esa formación del profesorado que se considera tan importante. El primero de ellos es que, a pesar de que ha mejorado el nivel para impartir la materia en lengua extranjera, vamos a hablar sobre todo del idioma inglés. Estos son datos de la Asociación de Enseñanza Bilingüe del año 2024. Todos los años la Asociación de Enseñanza Bilingüe publica un estudio en el que participan todas las comunidades autónomas de España y de las que se extraen unos datos que son súper importantes para poder conocer qué está sucediendo realmente dentro de las aulas. Y aquí podemos ver en estos gráficos que aún de que ya se ha mejorado en el tema de la formación lingüística, aún un 40% de los profesores en el ámbito total siguen mostrando un nivel insuficiente para impartir contenidos en lengua extranjera. Y un 35% del total son maestros y profesores que imparten lengua extranjera, es decir, son especialistas en inglés. Y de ellos el 15% declara tener solamente un nivel B1 o B2. Las comunidades autónomas determinan el nivel que se necesita para impartir clase dentro de un programa bilingüe. Por ejemplo, la Comunidad Autónoma de Castilla y León es el B2, la Comunidad Autónoma de Madrid es el C1, pero como vemos todavía existe una necesidad de mejorar en este aspecto. Por experiencia del profesorado y tipo de profesorado, la Asociación de Enseñanza Bilingüe en el año 2024 afirma que los programas de enseñanza bilingüe cuentan con docentes experimentados. Sin embargo, en esa investigación del año 2018, María Luisa Pérez Cañado hace un estudio un poquito más exhaustivo y también determina que la experiencia afecta. Pues los profesores con menos de 3 años de experiencia aún necesitan mejorar su nivel para poder llevar a cabo la clase de lengua extranjera de forma completa. Y los profesores con más de 3 años de experiencia
experiencia deben de ajustarse al nivel de los estudiantes y su comprensión para poder proporcionar el andamiaje adecuado. Según el tipo de profesor, en área no lingüística y educación infantil o primaria se necesita una mayor formación lingüística en VICS, en pronunciación, en fluidez, en interacción, y en el área no lingüística y en educación secundaria se necesita una mayor formación pedagógica. En cuanto a la experiencia en el extranjero, a mayor experiencia, menor necesidad de formación lingüística, por lo que si entre las personas que están hoy escuchándome existe algún estudiante de grado de educación, les recomiendo que si tienen la oportunidad de viajar al extranjero para formarse en el ámbito lingüístico, esto le va a favorecer mucho después su tarea diaria. En cuanto a la formación pedagógica y organizativa, ha mejorado también la implementación de metodologías centradas en el estudiante, el desarrollo de los materiales, las editoriales también nos ayudan mucho en este aspecto. También existe un mayor uso de las nuevas tecnologías y una mayor integración curricular, pero se necesita mejorar en otros ámbitos, como por ejemplo la atención a la diversidad. Y actualmente la investigación se centra en esto, en que las aulas puedan atender de mejor manera la atención a esos alumnos diversos con los que contamos y sobre todo que la educación bilingüe sea de mayor calidad para poder adaptarse a esos alumnos. El uso del portfolio de las lenguas, que se ha perdido mucho su uso dentro de las aulas bilingües, sobre todo en los últimos años. Al principio se cogió con más ganas, pero en la actualidad es verdad que se ha perdido. También la implementación del aprendizaje basado en proyectos, en los programas bilingües, del enfoque léxico y la incorporación completa del uso de las TIC en el aula bilingüe. Es cierto que aquí los centros dependen de su dotación, si tienen la posibilidad de utilizar nuevas tecnologías o no, también de lo que nos proporciona la Administración. Entonces, en este sentido, pues todavía tenemos que seguir caminando. En cuanto a la competencia interpersonal y colaborativa, existe una gran importancia en la coordinación y la colaboración entre el profesorado, como decía antes, tanto profesores que forman parte del programa bilingüe como con aquellos que no lo son. Y seguimos observando una gran falta de tiempo en este aspecto. Hay veces que los profesores se tienen que coordinar incluso por WhatsApp. La figura del coordinador bilingüe es súper importante y tiene que estar presente en los centros, no solo porque lo exija la normativa, sino porque tiene que ser así. El coordinador bilingüe no solo tiene que coordinar, sino que tiene también que estar al tanto de las nuevas tendencias en educación, de las investigaciones, de las necesidades de formación de su centro, de las necesidades del profesorado, para que realmente el programa bilingüe sea de calidad. Y algo que constituye un reto muy, muy importante es el poder atender a la diversidad. ¿Cuántos de nosotros como docentes nos enfrentamos cada día a unos alumnos con necesidades cada vez más grandes, con necesidades de carácter individual, a las que realmente hay veces que no sabemos muy bien cómo responder, y dentro de los programas bilingües las cosas se complican mucho, mucho más. Así como aquel alumnado que se incorpora de forma tardía, se necesita todavía mejorar en este aspecto y la investigación también nos va a ir ayudando poco a poco. Otro de los datos de la Asociación de Enseñanza Bilingüe en el año 2024, ¿en cuál de los siguientes temas ves más lagunas para desarrollar tu labor docente en el programa bilingüe? Como vemos ahí, por goleada, número de alumnos en clase. El tema de la ratio es algo también que afecta muchísimo, tanto a nivel general en las clases, como también a la educación bilingüe. El contar con clases tan grandes hace que la enseñanza personalizada sea muy complicado, y como estamos viendo, los profesores de materias bilingües tienen que tener en cuenta muchos aspectos para poder dar clase, y si además a esto le unimos que el grupo es muy grande, las cosas aún se complican sobremanera. En cuanto al conocimiento científico, las investigaciones nos dicen que aún falta familiaridad por parte del profesorado con la teoría del lenguaje subyacente al enfoque AICLE, con las características de los modelos y los diferentes programas, los fundamentos teóricos relacionados con el enfoque AICLE, los documentos oficiales de los centros. Esto significa que todavía hay docentes que cuando llegan a los centros por primera vez tienen que tener la oportunidad de leer el proyecto bilingüe de su centro para conocer las características, la metodología, cómo se tiene que hacer realmente, y también todo lo que tiene que ver con las variantes y parámetros que he hablado al principio. Otro de los datos que también nos arrojan algo que los profesores siguen demandando,
¿Conoces el programa bilingüe de otras comunidades autónomas? Pues el 80% de los profesores que participaron en el estudio de la Asociación de Enseñanza Bilingüe en el año 2024 dicen que no. Y es fundamental conocer qué están haciendo otros compañeros en otras comunidades autónomas, qué funciona, qué no funciona, qué nos puede ayudar y qué podemos aplicar nosotros en nuestro contexto de lo que les funciona a los demás. El no conocer cómo funciona la comunidad vecina, pues es un atraso. Debemos conocer qué pasa en otras comunidades para que realmente podamos nutrirnos de lo bueno que pasa en esos otros contextos. En cuanto a competencia reflexiva de desarrollo, aún hay lagunas entre los profesores en cuanto a los aspectos que tiene CLIL desde el punto de vista científico. También los profesores participan escasamente en másteres oficiales, programas de intercambio o estancias en el extranjero para realizar cursos, y existe también falta de conocimiento sobre las publicaciones relacionadas con CLIL y estudios cuantitativos y cualitativos. Otro de los datos de la Asociación de Enseñanza Bilingüe: ¿participas o te gustaría participar en algún estudio o investigación sobre enseñanza bilingüe en cooperación con la universidad? Pues en torno a un 50% de los profesores que participaron en este estudio dicen que el día a día de las clases no les permite dedicarle tiempo. El poder abrir los centros a la investigación es algo fundamental. Como decía antes, la investigación está ahí para ayudarnos, para intentar mejorar en nuestro día a día, y nosotros como centros tenemos también que abrirnos a esa investigación. Son muchos los estudiantes de máster, de doctorado, que realizan investigaciones de calidad. El poder participar en proporcionar datos reales va a ayudarles a ellos, pero también mucho a nosotros. El impacto de las investigaciones, como decía antes, tiene que estar también presente en las aulas de forma real. En cuanto a experiencia profesional, los estudios demuestran que los profesores más experimentados se han beneficiado más de la formación. Esto es lógico, pero aún así el desarrollo profesional necesita mejorar. Y es que esa formación, a pesar de que se ha realizado mucha formación en estos más de 20 años, pues se ve que no es la adecuada. Aún la formación no es la que demanda el profesorado. Y María Luisa Pérez Cañado, en este estudio del año 2018, propone 5 líneas de acción que, como vamos a ver ahora, son realidades que se están materializando actualmente. Ella en el año 2018 ya nos hablaba de incluir disciplinas e itinerarios bilingües en los grados de educación y la promoción de la investigación y prácticas en centros bilingües para una mejor preparación de los futuros profesionales. Esto ya se está dando en algunas universidades, en educación superior. Existen grados de educación bilingües en los que además los alumnos estudian específicamente las características del enfoque bilingüe o AICLE. Ofrecer cursos a través de los centros de idiomas para profesores universitarios y promover el plurilingüismo en las universidades. Hay universidades como por ejemplo la Universidad de Jaén o la Universidad de Córdoba donde esto también se está haciendo. La creación de nuevos grados bilingües y másters universitarios bilingües. Esto también está sucediendo, no solamente en el ámbito de la educación, sino también en otros ámbitos, como por ejemplo que exista el grado de economía bilingüe. Los cursos específicos de formación para el profesorado por parte de los centros de formación del profesorado u otras entidades, y favorecer la investigación en el contexto y la formación del profesorado. Esto es lo que yo decía antes, esa importancia de abrir los centros a la investigación. Otro de los datos de la Asociación de Enseñanza Bilingüe en el año 2024. ¿Cuál sería tu sugerencia para mejorar los programas de enseñanza bilingüe? Bueno, pues los profesores participantes, el primero de todos, el que colocan es la formación. Como he venido diciendo, la formación tiene aún que mejorar. También hablan de los recursos, de la ratio, de nuevo, del horario y de la coordinación, el tener la posibilidad de coordinarnos con tiempo. Otros obstáculos a los que nos enfrentamos los profesores de materias bilingües: en torno al profesorado existen conceptos erróneos sobre el enfoque AICLE, como decía antes, esos comentarios que provienen a veces de sectores en los que realmente no conocen bien la teoría relacionada con el enfoque bilingüe y sus beneficios. Los alumnos no aprenden lo que tienen que aprender, ni la lengua ni el contenido. El contenido se pierde en favor de la lengua.
lengua. Todas estas cosas tenemos que luchar, no podemos tirar piedras sobre nuestro propio tejado. Tenemos que, como profesores de programas bilingües, tenemos que defender esos beneficios. La dependencia del libro de texto. Seguimos dependiendo mucho del uso del libro de texto porque, claro, hemos hecho comprar el libro de texto a las familias y hay que utilizarlo, pero realmente hay veces que el libro de texto no es suficiente o supone un problema, o tenemos que seguir creando material, que es uno de los aspectos que siguen sucediendo en la educación bilingüe. El poco apoyo de las administraciones. Por ejemplo, en Castilla y León no ha habido ninguna modificación en la normativa de secciones bilingües desde el año 2006 y hemos pasado ya por diferentes leyes educativas. Se esperaba que con la nueva ley educativa, la LOMLOE, hubiese algún tipo de movimiento en este aspecto, pero no ha sido así. La gran cantidad de trabajo y de esfuerzo, como he dicho al principio y he seguido repitiendo a lo largo de mi intervención, la tarea es complicada y tenemos una gran cantidad de trabajo y esfuerzo que realizar simplemente para poder dar clase en el día a día. Este término es un término de cosecha propia. Yo le llamo el cansancio cognitivo. ¿Por qué? Porque el dar clase dentro de un programa bilingüe es mucho más cansado que dar clase en castellano. Y yo eso lo noto en mí, no sé si estarán de acuerdo las personas que están participando esta tarde con nosotros, pero el dar clase durante 4 horas en sección bilingüe, en programa bilingüe, cansa muchísimo más que si das 4 horas de matemáticas en castellano. Y el poco tiempo que tenemos para la coordinación. Pero también en torno al alumnado hay una serie de problemas y de inconvenientes, como es el reto cognitivo que supone para ellos el poder aprender una lengua y el contenido a la misma vez. Y esto puede hacer que se sientan confundidos, sobrepasados y frustrados. El tema de la atención. Hace pocas semanas en televisión escuchaba a la doctora Marian Rojas Estapé que decía que estamos sumergidos en una crisis de atención y comentándolo con los compañeros en el centro, y seguro que en esto estamos de acuerdo todos los docentes, existe un grave problema de atención en las aulas en el que por favor demandamos ayuda, ya sea a través de la investigación. Necesitamos mejorar en este aspecto porque no se puede aprender una lengua si el alumnado no nos atiende, y esto es algo que demandamos. La dificultad de aprender el contenido en otra lengua, que provoca negatividad, falta de confianza y sentimientos de inferioridad. Esto es todo lo que tiene que ver con lo emocional, el llamado affective filter de Stephen Krashen. Y en términos metodológicos, pues nos encontramos con esa dificultad de tener que equilibrar el contenido y la lengua. Los materiales, que a veces no son suficientes y tenemos que seguir preparando material propio. La inversión en pedagogías innovadoras. Somos profesores y docentes de lenguas que son lenguas vivas y tenemos que estar en continua formación pedagógica y también de innovación. El hacer lo no natural natural. Los profesores de programas bilingües de España tenemos una presión externa que es esa necesidad, o alguien que nos lo ha inculcado, esa necesidad de que todas nuestras clases tienen que ser perfectas y en un inglés perfecto. Eso no es la realidad. Realmente en otros países, como sucede por ejemplo en Estados Unidos, concretamente en el estado de California, dentro de un aula, si estamos en un programa bilingüe, allí por ejemplo encontramos docentes tanto de la lengua que están aprendiendo como de la lengua más común, en este caso suele ser el español, porque hay mucha población inmigrante procedente de Sudamérica, y los dos profesores, las dos figuras que los alumnos tienen en el aula, les hablan en los dos idiomas para que realmente la experiencia sea bilingüe. Pero en España, debido a ese contexto de no inclusión en la lengua extranjera, pues de alguna manera hacemos cosas como, o hay veces que los profesores se preguntan, ¿pero por qué tengo que dar yo la Reconquista en inglés completa? ¿O por qué tengo que enseñar a mis alumnos las comunidades autónomas en inglés, las comunidades autónomas de España? Bueno, pues eso es hacerlo no natural natural y no tenemos por qué hacerlo. Si nosotros consideramos que hay una parte del temario que tenemos que darlo en castellano, lo tendremos que dar en castellano porque será más lógico que hacerlo en otro idioma. Y también la dificultad de la evaluación, esa necesidad de evaluar tanto el contenido como la lengua. Entonces, realmente, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues yo hoy aquí he querido traer una serie de soluciones, tanto desde el punto de vista teórico como desde mi experiencia, lo que a mí me funciona dentro del aula.
En la teoría existen una serie de prerequisitos para la clase CLIL, como son que los estudiantes deben estar expuestos a un input comprensible y significativo. Todo lo que los alumnos reciben tiene que ser comprensible y significativo. Los estudiantes deben estar involucrados de forma afectiva. Todo lo que tiene que ver con las emociones también se tiene que incluir. Los estudiantes deben estar involucrados cognitivamente. El aprendizaje de una lengua supone un reto en sí mismo. Los estudiantes deben recibir las técnicas de andamiaje adecuadas para favorecer la atención mientras se centran en el significado. Además, también los estudiantes deben tener la oportunidad de manipular el contenido en la lengua extranjera. La clase AICLE además debe ser, yo esto cuando lo aprendí, me lo aprendí como de memoria, es el mantra. La clase AICLE tiene que ser comunicativa, integrada y coherente con el currículo. Además, tenemos que aplicar las metodologías centradas en el estudiante, donde el foco se pone en lo que el alumno es capaz de hacer, y el rol del profesor es el de facilitador, proporcionando orientación y apoyo. El objetivo fundamental es empoderar a nuestros estudiantes y ayudarles a tomar el control sobre su propio aprendizaje, así como desarrollar sus capacidades cognitivas al máximo. Y en la práctica, bueno, pues a mí lo que más me ayuda es sobre todo la preparación previa. ¿Qué pasos podemos seguir? Bueno, primero la preparación de la unidad, de la clase en cuestión, de la situación de aprendizaje, estableciendo los objetivos y los contenidos a trabajar, haciendo una división en el lenguaje, una división dentro de los elementos del lenguaje entre BICS y COLB. Recuerdo que los BICS son todo el lenguaje conversacional y COLB es el lenguaje académico. La preparación del material, revisión del libro de texto, de otras actividades, de otro material que se prepare con antelación. Y luego la preparación de una presentación con los contenidos, a mí me ayuda mucho el aprendizaje visual, teniendo en cuenta también la preparación y la temporalización de las tareas, aplicando lo que se llama el Task-Based Learning Content Teaching, basado en el Task-Based Learning, es decir, el aprendizaje basado en tareas. La clase AICLE, el uso del inglés se puede situar en torno a un 90%, recurriendo al español cuando sea necesario y cuando sea posible también el uso de las TIC. Esto va a depender de la dotación de los centros, como he dicho antes. Además, existen otros pasos a seguir, como es, por ejemplo, dentro de la clase, el establecimiento de la tarea a realizar, lo que se llama el pre-task phase, teniendo en cuenta también la taxonomía de Bloom según el tipo de contenido, ir de lo más sencillo a lo más complicado. La activación de los conocimientos previos de los alumnos, que no se nos puede olvidar, la explicación de contenidos nuevos aplicando diferentes técnicas de feedback y andamiaje para favorecer la comprensión del contenido y también del lenguaje, la participación activa de los alumnos para poder trabajar también las 4 destrezas de la lengua, listening and speaking, la explicación de la tarea a realizar, que puede ser individual o por grupos, esto es lo que sería la fase de task phase, los alumnos que completan la tarea, que puede ser tanto de carácter oral como escrito, para poder trabajar reading and writing, la corrección conjunta para poder aplicar el feedback correctivo y el recap o post-task phase, que sería la comprobación de lo aprendido. Esto es lo que a mí me ayuda para poder preparar una clase de forma diaria en educación bilingüe, dentro de un programa bilingüe. Pero además he querido traer también esta tarde un listado de prácticas para la clase bilingüe, basados también en lo que a mí me funciona y en lo que también dice la teoría. Al inicio de clase, el poder recibir al alumnado con afecto, especialmente en los primeros días de clase, ayuda mucho a los docentes de programas bilingües. ¿Cuántos de nosotros no hemos visto a los niños, a los alumnos, con cara de horror, sobre todo los alumnos más pequeños, cuando te dicen, es que no te entiendo, sobre todo al principio del curso? El poder dar la bienvenida a los alumnos individualmente, si se puede, cada día, esto tiene toda una teoría detrás. No sé si los participantes han visto todos estos vídeos que tienen que ver con esas rutinas que realizan los profesores en Estados Unidos para recibir a los alumnos todos los días, chocándoles los 5 o recibiéndoles con una rutina especial. Bueno, pues eso realmente ayuda también a los profesores que damos clase de lengua extranjera o en materias bilingües. Identificar las necesidades del alumnado desde el principio. El hacer esto nos va a ayudar mucho en nuestra tarea. Conocer el contexto sociocultural de nuestros alumnos para poder ayudarlos apropiadamente. Respetar el llamado silent period, es decir, ese periodo en el que los alumnos no son capaces de producir nada y que va a depender también de sus capacidades, también hay que respetarlo. Dar tiempo para observar, absorber el ambiente y el contexto de la clase, sobre todo los primeros días.
Favorecer la interacción en pequeños grupos. Trabajar en conseguir un lazo de unión entre todos los miembros de la clase. Decorar la clase, que esto es algo que hacemos todos los profesores de primaria, a lo mejor menos en la educación secundaria, pero el poder mostrar calendarios, horarios, elementos visuales para anticipar las actividades o etiquetar los objetos del aula y espacios del centro hace que vayan poco a poco introduciéndose en el ambiente de la clase y también comprendiendo y aprendiendo lengua. Durante las clases, utilizar la lengua materna cuando se considere necesario. Como decía antes, tenemos que evitar esa idea de que nuestras clases tienen que ser al 100% en inglés, porque si no parece que es que hay alguien detrás que nos va a regañar. Emplear el translingüismo, la alternancia de código o la traducción directa cuando sea necesario. Responder a las contribuciones de los estudiantes, interactuar individualmente y con el grupo. Utilizar vocabulario y expresiones ya utilizadas, es decir, ir reciclando vocabulario y expresiones para consolidar el lenguaje. Durante las clases, introducir nuevo vocabulario y expresiones y estructuras más complejas. Introducir también el apoyo visual, que es muy importante también para los alumnos, y también por escrito. Posibilitar al alumnado leer en clase. El que el alumno sea capaz de leer en inglés o en francés o en italiano en clase es algo también fundamental. Adaptarse a las características de cada grupo. Lo que yo he preparado para una clase puede ser que para la clase de al lado no funcione porque las características del alumnado son completamente diferentes. Actualizar y graduar el lenguaje y las expresiones, lo que llamamos el classroom language. Actualmente los alumnos están expuestos a las nuevas tecnologías y gracias a ellas pues, conocen expresiones nuevas. Nosotros como docentes tenemos que actualizar también nuestro propio nivel del lenguaje de aula. No podemos seguir utilizando las mismas expresiones que se utilizaban hace 20 años cuando comenzamos a dar clase en los programas bilingües, porque ahora los alumnos están expuestos a un lenguaje que va evolucionando. Estar en contacto regular con las familias, identificar los mitos que las familias tienen con respecto a la educación bilingüe para explicarles los beneficios de la enseñanza bilingüe. Como decía antes, el no tirarnos piedras sobre nuestro propio tejado, el colaborar con las familias si tenemos la oportunidad de que las familias acudan al centro porque conocen el idioma y nos pueden ayudar con actividades, con experiencias que se puedan preparar con las familias, pues también es muy beneficioso. El proporcionar a las familias estrategias para trabajar en casa, sobre todo porque hay muchas familias que no conocen el idioma, ya sea el inglés, el francés. El poder proporcionar un material de estudio a los alumnos también es muy recomendable. Apoyarse en el resto de los compañeros cuando tenemos alguna dificultad. Contar y apoyarse en la figura del auxiliar de conversación si tenemos la suerte que en nuestro centro tengamos esta figura. Trabajar la conexión cultural y la propia identidad, porque introduzcamos una nueva lengua y su cultura, no podemos perder tampoco nuestra propia identidad y nuestra propia cultura. Invitar a profesionales, por ejemplo, para realizar actividades en el aula, usar las nuevas tecnologías cuando sea posible. Utilizar el juego en la clase iClay, no me refiero al juego desde el punto de vista tecnológico, la gamificación tecnológica, sino el juego, los juegos tradicionales de la cultura de la lengua inglesa, por ejemplo, juegos lingüísticos. Parte de mi investigación se centra precisamente en esto. Implementar el aprendizaje basado en proyectos o actividades específicas basadas en un tema. No se nos puede olvidar que en todas las clases tenemos que trabajar las 4 destrezas de la lengua. Por eso decía antes que es súper importante el poder planificar con antelación cómo lo voy a hacer. Realizar conexiones con los temas que el alumnado está aprendiendo en otras áreas para reforzar y repasar lo aprendido. Implementar actividades que reten a los alumnos a resolver problemas. Ofrecer al alumnado fichas, puzzles, actividades artísticas. Todo lo artístico tiene también muy buena conexión con el enfoque AICLE. Emplear el parallel talk, que es cuando un alumno me está explicando algo en el idioma, intentándolo al menos, está dibujando, por ejemplo, un elefante, pues decirle, ¡ay, cuántas patas tiene el elefante! Muy bien, ¿y cómo es de grande el elefante? Eso es el parallel talk. Agrupar alumnos con diferentes niveles para trabajar juntos. Confiar en aquellos alumnos que pueden traducir para no tener que traducir siempre el profesor. Trabajar la destreza de escucha de muchas formas, como la repetición del vocabulario, escuchar canciones, historias, vídeos. Expresarse a través del lenguaje corporal. Cuando no nos entienden, utilizar los gestos es algo también muy útil. Utilizar también el aprendizaje cooperativo y colaborativo, porque casa también muy bien con el enfoque AICLE. Asegurarse de lo que decimos corresponde con lo que pasa en la clase. Reformular, parafrasear en inglés, en francés,
en portugués para asegurar la comprensión del alumnado, extender las respuestas del alumnado, centrarse en la adecuada pronunciación, ritmo y entonación en lengua extranjera, diseñar actividades en las cuales los alumnos puedan expresarse, comunicarse verbalmente, permitir al alumnado cometer errores y cuando les corrijamos hacerlo de forma amable, porque todo lo que tiene que ver con una corrección brusca puede hacer que los alumnos vuelvan a cerrarse y que todos esos aspectos emocionales vuelvan a aflorar. Valorar los progresos de forma positiva, hacer uso del functional recast and corrective feedback, dar tiempo suficiente para realizar actividades, porque cuando un alumno está aprendiendo en un idioma diferente a su idioma materno, es mucho más complicado que pueda realizar las actividades de manera muy rápida. Y también es importante analizar el tipo de lenguaje y las interacciones con nuestros alumnos. Yo esto lo he aprendido en un curso de la Universidad de Pensilvania, en el que el poder grabarte a ti mismo para luego después analizar cómo tú te diriges a los alumnos es algo que puede ayudar muchísimo al profesor de programa bilingüe. Otras medidas que podemos aplicar con el alumnado que presenta necesidades, aparte de aquellas que nos proporcionen los equipos de orientación de nuestros centros, pues dentro del aula bilingüe, aunque como he dicho antes, este es un ámbito en el que todavía se necesita formación, en el que la investigación nos está ayudando con investigaciones como por ejemplo el proyecto ADIVE, que lidera María Luisa Pérez Cañado, para poder ayudar al profesorado de materias bilingües en la ayuda a estos alumnos que necesitan más que los demás, pues es, por ejemplo, emplear traducciones, diccionarios o glosarios para definir términos en lengua extranjera y luego también en su lengua materna, hacer uso de traductores orales, que los alumnos puedan responder preguntas en su lengua materna contando con un traductor, dar a los alumnos más tiempo para completar una prueba, actividades, ejercicios, simplificar las instrucciones, plantear ejercicios del tipo completar hueco, respuesta múltiple, preguntas de sí o no, utilizar frases simples, utilizar diagramas y organizadores visuales, emplear ejercicios del tipo unir, etiquetar, numerar, rodear más sencillos, crear glosarios con ellos mismos, favorecer el trabajo por parejas o proporcionar ejemplos o partes de las frases. Con todo esto que he dicho, que al principio también he dicho que esta tarea es complicada y que implica pues, muchísimos factores, ¿realmente todo esto funciona? Bueno, pues la investigación nos habla de un gran número de beneficios relacionados con la educación bilingüe. Eso sí, cuando todos los elementos convergen con éxito, nos encontramos con este gran número de beneficios, especialmente para los estudiantes, que María Luisa Pérez Cañado los divide en una taxonomía de dimensiones. En cuanto a la dimensión lingüística, ¿cuáles son los beneficios? Pues una mayor presencia de la lengua extranjera en el currículo y un incremento de la exposición a la lengua extranjera que los alumnos están estudiando. Una mayor competencia en esa lengua extranjera, una mejora del conocimiento de la terminología específica que si no se realiza a través de una materia de contenido como puede ser las ciencias naturales o la física o química, no se podría adquirir. Que las dos, la lengua materna y la lengua extranjera o incluso la lengua cooficial convivan dentro del aula CLIL, un mayor nivel comunicativo y de interacción, la lengua extranjera se usa realmente en contextos que después se van a aplicar en la vida real y una mayor fluidez. En cuanto al conocimiento del contenido, pues permite estudiar el contenido desde otras perspectivas, accediendo, como he dicho antes, a terminología específica que de otra manera a lo mejor no sería posible. La dimensión del aprendizaje. CLIL permite crear situaciones para que se produzca un aprendizaje naturalista e implícito. Favorece también la negociación del significado y realza la adquisición del lenguaje. Además, se dan situaciones de comunicación relevantes e intelectualmente exigentes para nuestros alumnos. En cuanto a la dimensión cognitiva, el poder estudiar dentro de un programa bilingüe implica una mayor demanda cognitiva, por lo tanto mejorar las habilidades cognitivas y favorecer la adquisición del lenguaje. Y en cuanto a desarrollo cognitivo, también tenemos en cuenta el desarrollo de mapas mentales y el trabajo de destrezas como la comunicación, la resolución de problemas, habilidades pragmáticas e interpersonales. En lo que se llama el teaching front, es decir, hacia los profesores,
es aplicable en todos los niveles educativos, es una oportunidad para los profesores también para refrescar sus habilidades en la lengua extranjera y crear también un ambiente de trabajo cooperativo, y nos permite también modernizar las clases y nuestra metodología. Y en todo lo que tiene que ver, que María Luisa Pérez Cañado lo denomina volitional terms, que tiene que ver con todo el aspecto emocional, hablamos de mayor motivación, mayor interés y una reducción del llamado affective filter. En cuanto a la dimensión social, es una oportunidad de aprender una lengua extranjera y poder realmente incluir a todos nuestros alumnos y trabajar la inclusión. La dimensión cultural, tenemos aquí la posibilidad de trabajar todos los aspectos interculturales. La dimensión pragmática, la educación bilingüe favorece la internacionalización y la integración en la Unión Europea y además proporciona oportunidades futuras para nuestros alumnos en cuanto a estudios, trabajos, el poder viajar a otros países, etc. ¿Realmente se puede? Pues yo soy muy optimista y a pesar de todas las cosas a las que nos enfrentamos y a pesar de lo difícil que es dar clase en un aula CLIL, sí que se puede. Y yo hoy he querido aquí compartir como un ejemplo gráfico, no gráfico porque no podemos ver la imagen por tema de protección de datos, pero sí auditivo, el poder escuchar pues, a una alumna de tercero de primaria, la cual procede de una comunidad autónoma que es bilingüe porque tiene una lengua cooficial. Ha llegado este año al centro, también había estudiado también en programa bilingüe y bueno, pues trabajando en una situación de aprendizaje en la que los alumnos estaban aprendiendo las comunidades autónomas de España, cada alumno tenía que aprender una comunidad autónoma, tenía que buscar información y tenía que presentarlo después a sus compañeros, pues se pueden conseguir cosas como esta que realmente pues, es en el momento en el que te das cuenta que a pesar de las dificultades y de todo lo que tenemos que tener en cuenta, pues esto merece la pena. No sé si podemos escucharlo ahora. My project, Autonomous Community Cantabria. Cantabria is situated in the north of Spain. The capital is Santander. He has borders with, in the north, Cantabrian Sea, in the east, País Vasco, in the west, Asturias, and in the south, León, Palencia, and Burgos. The flag is representation with the colors white and red, and in the center, the coat of arms. The coat of arms it has got a tower, 2 men, and a boat. A piece of the anthem, Cantabria querida, te voy a cantar la canción que mi pecho te va a dedicar, que es muy grande mi amor en la tierra en que nací. Famous places to visit in my autonomous community are Cantabria Natural Park, when you can find elephants, Iberian lions and eagles. You can find beautiful speech, for example, Lambert Beach. And finally, you can find Caves of Altamira, where you can find all pictures for animals. Thank you very much for your attention and have a nice day. Wow. Bueno, pues como se puede observar, sí que se puede, y además, pues en el caso, por ejemplo, de esta alumna, que conste que no estaba leyendo, lo explica con sus palabras y por supuesto que se puede. Lo que sucede es que realmente pues, es una tarea compleja. De ahí pues, que siempre estemos sometidos a tanta presión y de alguna manera también a esas críticas. Por mi parte nada más, muchas gracias.
a todos. Dejo también mi contacto, en este caso de la Universidad de Jaén, por si hay alguien que tiene interés en contactar conmigo. Y como dije también en la anterior sesión, mi centro, el Colegio Diocesano de Asunción de Nuestra Señora, pues está siempre abierto a cualquier colaboración en alguna investigación, siempre y cuando pues esto nos pueda ayudar, ¿no?, en nuestra tarea diaria como docentes de programa bilingüe. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Gloria. Yo creo que no se puede dar más en poco tiempo, en tan poco tiempo, sobre todo en la cantidad de contenidos. Perdón, repito. Muchas gracias, Gloria. Yo creo que no se puede dar más contenidos en tan poco tiempo. Además, agradezco la síntesis, la profundidad y la claridad de la experiencia, a la vez que también, lógicamente, agradezco al Centro Educativo del Colegio Diocesano la participación también en estas jornadas, lógicamente. Ahora podemos iniciar un turno de preguntas, tanto en los que están en casa online, de carácter online, como los presentes aquí ahora mismo, por si tienen alguna pregunta, alguna consideración que hacer a la profesora Zamorano, por favor. Antes, mientras la gente lo va pensando y lo va poniendo en el chat, yo, en pocas palabras, ¿tú qué dirías a alguien, algún alumno, familia, por qué elegir, en pocas palabras, la sección bilingüe y por qué elegir bilingüismo? Pues te abre muchas puertas, la oportunidad de poder aprender una segunda lengua, y porque creo que es fundamental a día de hoy que los alumnos aprendan, en este caso, inglés. Sin el inglés actualmente no se va a ningún sitio, y creo que es una forma muy, sobre todo para ellos, una manera muy natural de aprender una segunda lengua, más allá de lo que es aprender la lengua extranjera como materia propiamente dicha. Es completamente de acuerdo contigo. Lo que pasa es que tú dices, la palanca de cambio para el éxito, pero la gente lo ve como muy en futuro, ¿no? Es decir, te va a servir, y luego la gente vive el día a día. Y entonces ve y dice, bueno, es que mi hijo o mi hija va pegado en estas asignaturas, es que mi hijo o mi hija tiene que aprender, es que mi hijo y mi hija tiene que aprobar, y si no aprueba, y es que los de secundaria tienen que coger nota, y es que no se ve, y son tantos, y sí, Claro. que realmente luego no es tanto por los beneficios de carácter de la sección bilingüe, que los conocen y participan de ellos y están de acuerdo con ellos, como luego después aquellos factores operativos que tú decías ahí muy bien y explicabas muy bien en la conferencia, factores operativos que yo creo que son determinantes. Es que también yo creo que desde el punto de vista de las familias tienen que entender que esto es un proceso a largo plazo. Es decir, el aprender una lengua no se aprende de aquí a mañana. Es decir, es algo que va sucediendo porque también tenemos que tener en cuenta el desarrollo madurativo del alumnado. Entonces, yo sí que noto, por ejemplo, una gran diferencia de los alumnos cuando comienzan a cuando acaban. Yo, por ejemplo, he formado alumnos para hacer el examen de FIRST, que han sido alumnos míos cuando eran de sección bilingüe en educación primaria. Y es ahí cuando te das cuenta del nivel que realmente tienen, porque es un proceso a largo plazo. Entonces, es algo que las familias tienen que quitarse de la cabeza. No van a hablar inglés mañana. Es imposible, porque todo lleva su proceso. Y además también tenemos que tener en cuenta, como decía antes, también ese desarrollo cognitivo y madurativo del alumnado. Vamos aprendiendo pasito a pasito. ¿Crees que hay una relación directa entre los problemas que tiene la asignatura de inglés a la hora de todo, de contenido, de conocimientos, de práctica, de expresión, y la generalización de esas dificultades hacia el bilingüismo?
Creo que sí, porque una cosa es dar clase de materia bilingüe y otra es dar clase del área de lengua extranjera, en este caso de lengua extranjera inglés, por ejemplo. ¿Por qué? Porque no se aprende de la misma forma y no se hace de la misma manera. Ahora bien, tienen que estar las dos fusionadas de alguna forma. Por eso siempre, esto es algo que yo, por ejemplo, hablo con el equipo directivo de mi centro, el procurar que el profesor de lengua extranjera sea el mismo que el que va a dar la materia bilingüe es algo muy bueno. Lo que no puede suceder en educación secundaria, claro. Entonces, ahí también hay un pequeño desfase, porque siempre las familias ponen el mismo ejemplo. Es que está dando en Science pasivas y eso no lo ha dado en inglés. Bueno, pero cuando aprendemos a hablar en castellano y utilizamos una pasiva, no somos conscientes de que la estamos utilizando. Pero es que tú estás aprendiendo la lengua desde el punto de vista lingüístico en lo que es inglés. En Science estás aprendiendo a hablar inglés de una forma natural, sin fijarte en que eso es una pasiva o es un reported speech. Y creo que eso también, es que eso es lo que decía antes, esos mitos, esos conceptos erróneos, tenemos también de alguna manera que contribuir a irlos eliminando poco a poco. Lo que pasa que también tiene que ver con la formación y el saber también transmitirlo a las familias. Lógicamente la formación, estoy completamente de acuerdo que es fundamental, clave, y algo hay que hacer sobre esto porque ya han pasado mucho tiempo y todavía seguimos con los mismos problemas, hombre, lógicamente menores, claro. pero sí que esa formación todavía se sigue demandando. Pero claro, las familias de alguna manera, al ver que hay diversidad de modelos, en unas se dan unas asignaturas, en otras otras. En cada centro hay una concepción distinta del bilingüismo, porque matemáticas es matemáticas y matemáticas aquí, en el otro sitio, en el otro sitio. Sin embargo, aquí, pues bilingüe en un centro, en otro centro, incluso en la misma población, ¿no? Sí. A veces pseudobilingüismo, que también se da. Con lo cual las familias de alguna manera se sienten perdidas ante esto y sí que necesitarían, digamos, una clarificación, a mi modo de ver, una clarificación de esto, de cuál es el modelo, cuál es el enfoque que se le quiere dar y a partir de ahí perder miedos y crear y construir a partir de ahí. Ese es uno de los objetivos que hemos pretendido también con lógicamente con estas jornadas, lógicamente acercar un poco más este modelo a las familias, a los docentes, para que puedan apostar por ello, ¿no? Yo creo que esa diversidad también es un hándicap importante. Y la formación, lógicamente, como hemos dicho. Yo, por último, en esto, influye dentro de cómo influye la nueva normativa, la LOMLOE, en situaciones de aprendizaje, perfiles de salida, beneficia al proyecto bilingüe. ¿Podemos tener ahí una oportunidad en esos currículos de la LOMLOE? Desde mi punto de vista sí, simplemente con la introducción de la competencia plurilingüe, porque ayuda mucho también en el proceso de evaluación. Entonces, creo que sí, además está pensado para que realmente pueda convivir con los programas bilingües, más incluso que antes. Lo que sucede, volvemos a lo mismo, es que también necesitamos formación incluso para poder entender la propia ley y cómo aplicarla, porque es verdad que llevamos ya unos 3 cursos con ello, pero sigue habiendo dudas con respecto a cómo se evalúa, cómo tenemos que hacerlo. Entonces, claro, es lo que decía antes, a veces la escuela está muy alejada del ámbito de la investigación que te puede ayudar y también muchas veces los centros eligen una formación que realmente no es la que necesitan. Entonces hacer una autoevaluación de lo que, vamos a ver, mi centro qué es lo que necesita en términos de formación. Vamos a intentar encontrar cursos que realmente ayuden a nuestro claustro a mejorar en estas áreas que son las que vemos que tenemos más problemas. Y no, por ejemplo, escoger un curso pues porque tenemos que cumplir horas o porque tenemos que hacerlas. Entonces, creo que todo esto es trabajo de todos, no solamente de los docentes que forman parte de los programas bilingües, sino de todos. Me parece que es interesante el recorrido, lógicamente, y yo soy partidario de ello, era partidario hace 20 años, mucho más ahora, pero creo que las
dos ponencias prácticas que tenemos en estas jornadas, tanto de la metodología y sobre todo porque creo que es muy importante y es la base de todo, de la evaluación. La evaluación como un elemento fundamental para el desarrollo de este bilingüismo. Si entendemos bien la evaluación, yo creo que es un gran salto hacia la calidad. Pero dejamos ahí las siguientes jornadas y vamos, ya las veremos. Eso es. Muchísimas gracias, doña Gloria. Muchas ¿Alguna gracias. pregunta más? Nada más. Bueno, pues simplemente decir que no se preocupen, aquellos que estén inscritos en las jornadas recibirán, lógicamente, los enlaces correspondientes para la visualización y la grabación de las jornadas. Y aquí pues lo dejamos hasta el próximo día. Muchas gracias.